Te despiertas antes del despertador. No hay una razón clara, no una cita, no una alarma importante, solo un peso en el pecho que no se va. Te quedas inmóvil, mirando el techo, y de pronto recuerdas una conversación de ayer que no salió bien. O una noticia. O una imagen en la que te viste pequeño. No es solo tristeza. Tampoco es rabia. Es algo que vibra en el cuerpo, que te hace apretar la mandíbula, que te obliga a revisar el teléfono sin querer. Imagina por un momento que las emociones no son solo pensamientos con voz. Imagina que son campos. No campos místicos, sino campos reales, zonas de influencia que se expanden desde dentro hacia afuera y que afectan lo que tocan. Un vaso de agua sobre la mesa. Una planta. Tu pareja en la cocina. Tu propia respiración. Todo recibe una señal. Caminas por la calle y alguien te saluda con una sonrisa. Respondes, pero la sonrisa no te llega. No porque seas frío, sino porque algo en tu interior está emitiendo otra frecuencia. La sonrisa se apaga en el aire, como una luz que choca con una cortina. ¿Te ha pasado? ¿Has sentido que tu estado interno cambia el clima de una habitación? No es magia. Es físico y es humano. Las emociones tienen peso. Ocupan espacio. Se mueven. Y, lo más inquietante, muchas veces no las eliges, pero sí las sostienes. Piensa en una olla con agua en la estufa. La enciendes sin mirar. Al principio, nada. Luego, pequeñas burbujas. Después, un hervor que no puedes ignorar. Las emociones funcionan parecido. Empiezan como un calor sutil, si no las atiendes, terminan por hervir y salpicar. A veces queman a otros. A veces te queman a ti. Hay días en los que te sientes ligero, como si hubieras abierto una ventana. Otros días, la casa está cerrada y el aire se vuelve denso. No siempre sabes por qué. Y ahí está la trampa. Cuando no entiendes el campo que emites, actúas como si fueras un objeto en lugar de un agente. Reaccionas. Te defiendes. Te escondes. Y la vida, que es sensible, responde en consecuencia. ¿Y si te dijera que reconocer ese campo es el primer acto de responsabilidad real? No responsabilidad moral, sino responsabilidad práctica, saber que estás emitiendo para no sorprenderte con sus efectos. Porque cuando no lo sabes, crees que todo lo que ocurre fuera es culpa del mundo. Y cuando lo sabes, dejas de ser víctima de tu propio clima. No te pido que te conviertas en un experto en emociones. Te pido algo más sencillo y más difícil a la vez, que observes. Que notes cómo una noticia, una llamada, una mirada, una canción, cambian la densidad dentro de ti. Que notes cómo esa densidad se filtra hacia afuera. Que notes, sin juzgar, que tus emociones tienen un radio de acción. Hay una imagen que me gusta, un faro en la niebla. No controla el mar. No cambia la marea. Pero su luz altera la navegación. Si tu emoción es la luz, tu comportamiento es el barco. La luz no obliga al barco a ir en una dirección, pero sí lo orienta. A veces ilumina rocas. A veces guía hacia un puerto. Ahora escucha esto, no todas las emociones son malas. Algunas son brújulas. Otras son señales de alarma. Otras, simplemente, son ruido. El problema no es sentir. El problema es no entender qué tipo de señal estás emitiendo y por qué. En los próximos minutos vamos a explorar esto con calma. No para darte una receta rápida. No para prometerte que todo cambiará mañana. Para ofrecerte una lente distinta. Una que te permita ver tus emociones como un campo, con límites, con intensidad, con efectos. Una lente que te deje actuar con más claridad, no con más prisa. Pero antes de avanzar, detente un segundo. Respira. Siente el peso en el pecho otra vez. No lo arregles todavía. Solo obsérvalo. ¿Dónde está exactamente? ¿En la garganta? ¿En el estómago? ¿En la nuca? ¿Se mueve cuando respiras? Si puedes localizarlo, ya has dado el primer paso. Si no puedes, está bien. La mayoría de nosotros vivimos desconectados de ese mapa interno. Lo que sigue es aprender a trazarlo. Porque entender el campo energético de tus emociones no es un truco espiritual. Es una práctica de atención. Es aprender a no dejar que una emoción no examinada determine la dirección de tu día. Es recuperar la posibilidad de elegir, aunque sea en pequeñas cosas, cómo respondes a un mensaje, si te quedas en una discusión, si sales a caminar o te encierras. No será fácil. Cambiar un campo que has sostenido durante años requiere paciencia y honestidad. Requiere aceptar que algunas emociones están ahí por razones válidas,
heridas antiguas, pérdidas, expectativas rotas. No se trata de borrarlas. Se trata de conocer su radio de acción para que no gobiernen sin permiso. Vamos a entrar en esto con cuidado. Primero, vamos a nombrar lo que sientes y no has sabido decir. Luego, veremos por qué ese campo se forma. Después, habrá un giro, una forma de mirar que cambia la relación con la emoción sin anularla. Y al final, hablaremos de cómo aplicar esa mirada en la vida diaria, sin fórmulas ni promesas vacías. Por ahora, quédate con la imagen del faro y la olla en la estufa. Mantén la atención en el cuerpo. Y recuerda, no se trata de eliminar la niebla, sino de aprender a encender la luz con intención. Sientes un cansancio que no es físico. Es un cansancio de presencia. Estás ahí, pero no del todo. Como si una parte de ti se hubiera quedado en otra habitación y cada interacción fuera un eco. No es que no quieras. Es que algo dentro te empuja a reducir la intensidad, a no comprometerte del todo. No sabes cuándo empezó. Crees que fue una suma de pequeñas cosas, una decepción tras otra, conversaciones que no dijeron lo que necesitabas, promesas propias que no cumpliste. Pero cuando lo miras de cerca, hay una sensación más antigua, una especie de amortiguador emocional. Una capa que te protege y te aísla al mismo tiempo. Vives con una voz interna que te advierte. Te dice que no te expongas demasiado. Que no confíes. Que no esperes. Esa voz tiene buenas intenciones. Quiere evitar el dolor. Pero su método es la reducción. Te pide que bajes el volumen de tus deseos, que midas tus afectos, que conviertas la vida en una serie de gestos seguros y previsibles. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien intenta acercarse? Respondes con cortesía. Con distancia. Con una sonrisa que no llega a los ojos. No porque no te importe, sino porque el campo que emites está en modo ahorro. No hay energía para el riesgo. Solo para lo necesario. Te sientes culpable por eso. Porque sabes que las relaciones requieren entrega. Y te preguntas si eres tú el problema. Si eres incapaz de amar, de comprometerte, de sostener. Esa culpa se vuelve otra capa. Se añade al peso. Y ahora no solo te proteges del mundo, te proteges de ti mismo. Hay días en que la tristeza aparece sin aviso. No es una tristeza dramática. Es una niebla que hace que todo parezca más lejano. Las cosas pierden color. Las conversaciones se vuelven superficiales. Te preguntas si estás perdiendo la capacidad de asombro. Y te asusta la idea de que esto sea permanente. Otras veces la emoción que domina es la irritación. Pequeñas molestias se inflan hasta ocupar la escena. Un mensaje tardío, un gesto torpe, una interrupción. Todo se siente como una agresión. Reaccionas con dureza. Luego te arrepientes. Te preguntas por qué te comportaste así. Y la respuesta es simple, tu campo estaba en modo defensa. La irritación es una forma de mantener la distancia sin admitir miedo. También existe la apatía. No es pereza. Es una falta de dirección que se siente como vacío. Te levantas, haces lo mínimo, y el día pasa sin que nada te mueva. No hay urgencia. No hay deseo. Solo una sensación de que nada de lo que hagas cambiará mucho. Eso es devastador porque te roba la posibilidad de intentar. Lo que no te han dicho es que estas formas de estar no son fallos morales. No son defectos de carácter. Son estrategias. Respuestas que tu sistema aprendió para sobrevivir a experiencias que dolieron. Funcionaron en su momento. Te mantuvieron a salvo. Pero ahora, años después, siguen activas y ya no sirven igual. Vives en una contradicción, quieres conexión, pero temes el costo de la conexión. Deseas sentido, pero evitas las situaciones que podrían dártelo. Quieres claridad, pero te conformas con explicaciones fáciles que no tocan la raíz. Esa contradicción crea fricción. Y la fricción consume energía. Hay algo más, la invisibilidad de este problema. Nadie te pregunta por ello. Nadie te mira y dice, ¿cómo estás por dentro? Las conversaciones se quedan en la superficie. Bien, dices. Todo bien, repites. Y la verdad se queda sin voz. Eso alimenta la sensación de soledad. Porque no es solo estar solo, es estar solo con algo que no sabes nombrar. Te comparas con otros. Ves a personas que parecen más vivas, más entregadas. Y te preguntas qué les pasa a ellos que a ti no. Eso añade vergüenza. La vergüenza te empuja a esconder más.
cierras puertas. Reduces el campo. Y así se crea un círculo. Cuanto más te proteges, más te alejas de lo que podría sanar esa protección. No es que no tengas recursos. Tienes memoria, inteligencia, afecto. Tienes la capacidad de observarte. Pero la observación a veces viene con juicio. Y el juicio es otro peso. Te dices que deberías ser más fuerte, más valiente, más consistente. Esa exigencia no ayuda. Solo añade otra capa de tensión. Lo que sientes es real. No es una exageración. No es una moda emocional. Es una forma de estar en el mundo que ha ido tomando cuerpo con el tiempo. Y lo importante aquí es que no estás loco ni roto. Estás cansado de sostener un campo que ya no te sirve. Quizá lo más doloroso es la sensación de pérdida. No solo de personas o momentos. De posibilidades. De lo que podrías haber sido si hubieras tenido menos miedo. Esa pérdida duele porque es silenciosa. No tiene un evento concreto que puedas señalar. Es una suma de ausencias. Y sin embargo, hay una claridad en reconocerlo. Nombrar lo que pasa te quita parte del poder a la confusión. Cuando puedes decir, me siento amortiguado, me protejo, me alejo, algo cambia. No porque la emoción desaparezca, sino porque deja de gobernar en la sombra. En esta parte no hay soluciones. No hay atajos. Solo una invitación a que aceptes la realidad de lo que sientes sin convertirla en una sentencia. Que reconozcas que tu campo emocional tiene formas y efectos. Que no eres el único que lo experimenta. Que no eres menos por ello. Permítete sentir la incomodidad de esta lectura. Permítete reconocer la verdad sin intentar arreglarla de inmediato. A veces la honestidad es el primer acto de coraje. Y en esa honestidad empieza a abrirse una posibilidad distinta, la posibilidad de mirar el campo con menos culpa y más curiosidad. Suele haber una raíz que no se ve a simple vista. No es un único evento. Es una red de pequeñas heridas, decisiones y hábitos que, con el tiempo, forman un terreno. Ese terreno es el que ahora llamamos tu campo emocional. Empieza por algo básico, el cuerpo recuerda antes que la mente. Una discusión que no cerraste, una infancia donde te enseñaron a no mostrar debilidad, una pérdida que no tuvo despedida. Todo eso se almacena en la postura, en la respiración, en la tensión de la mandíbula. No es solo memoria narrativa, es memoria somática. Cuando algo en el presente activa ese archivo, el cuerpo responde primero y la historia llega después para justificar lo que ya ocurrió. Piensa en un sendero en el bosque. Al principio es apenas una huella. Con el tiempo, si siempre tomas el mismo camino, la huella se convierte en camino. Lo mismo ocurre con tus respuestas emocionales, se vuelven rutas preferidas. No porque sean correctas, sino porque son eficientes. Evitan el esfuerzo de explorar alternativas. Y la eficiencia, en el corto plazo, se confunde con sabiduría. Hay otra raíz, la cultura del rendimiento emocional. No hablo de frases motivacionales, hablo de expectativas silenciosas. Te enseñaron a ser útil, a no cargar a otros con tus problemas, a mantener la compostura. Eso tiene valor. Pero también tiene un costo, la represión de señales que piden atención. Cuando reprimes, la energía no desaparece, se transforma. Se vuelve irritabilidad, somnolencia, hipervigilancia. Se vuelve un campo que altera lo que te rodea. La biología también juega su parte. El sistema nervioso tiene modos, alerta, reposo, movilización. Si vives en un entorno que exige vigilancia constante, trabajo exigente, relaciones inestables, noticias que no paran, tu sistema se queda en un estado de semiactivación. No es que estés siempre en pánico. Es que tu umbral para la calma se eleva. Pequeñas cosas te activan porque el sistema ya está predispuesto. Es como un termostato mal calibrado, la casa nunca llega a la temperatura que deseas. La historia personal añade capas. Si en tu familia hubo silencios, traiciones o expectativas rígidas, aprendiste a leer el ambiente para anticipar daño. Esa lectura es útil, te salvó de golpes. Pero también te convirtió en un detector de amenazas donde no siempre las hay. Así, tu campo se vuelve preventivo, emite señales antes de que ocurra algo, y esas señales moldean las respuestas de los demás. Es un ciclo que se autoalimenta. La tecnología y la vida moderna no ayudan. Estás expuesto a estímulos constantes que fragmentan la atención. Mensajes, pantallas,
comparaciones. Todo eso altera la capacidad de procesar emociones con calma. Cuando no procesas, acumulas. Y la acumulación cambia la textura del campo, lo hace más denso, menos permeable. Hay una raíz menos obvia, la narrativa que te cuenta sobre ti mismo. Si tu historia interna dice que eres insuficiente, que no mereces, que debes probarte, entonces tus emociones actúan como guardianes de esa narrativa. La vergüenza, la culpa, la autocrítica se convierten en fuerzas que mantienen el statu quo. No porque quieran castigarte, sino porque creen que así te protegen de un rechazo mayor. También existe la economía emocional. Tienes recursos limitados, tiempo, energía, atención. Si los has invertido en sobrevivir, en cumplir roles, en apagar incendios, queda poco para explorar lo que te mueve de verdad. Esa escasez se siente como apatía. No es que no quieras, es que no hay saldo. Y cuando el saldo es bajo, el campo se vuelve conservador, prioriza lo seguro sobre lo significativo. La raíz puede ser relacional. Si creciste con modelos afectivos inconsistentes, amor que llega y se va, afecto condicionado, aprendes a modular tu entrega para evitar el dolor. Esa modulación se vuelve un patrón, das lo justo, no lo necesario, te acercas, pero con freno. Con el tiempo, esa forma de relacionarte se naturaliza y se proyecta como un campo que repele la intimidad. No olvides la economía del lenguaje. En nuestra cultura, muchas emociones no tienen nombres precisos. Llamamos mal a lo que es complejo. Sin palabras, no puedes mapear lo que sientes. Y sin mapa, el campo se mueve a ciegas. Nombrar no es un lujo, es una herramienta práctica. Cuando puedes decir esto es vergüenza o esto es cansancio de presencia, reduces la energía que la emoción necesita para existir. La palabra actúa como un canal. Hay una raíz ética también, la idea de que sentir es un lujo. Te enseñaron que hay que priorizar deberes, resultados, roles. Sentir se vuelve secundario. Pero las emociones no esperan a que termines tus tareas. Se infiltran en ellas. Ignorarlas no las hace desaparecer, las hace más ruidosas. Finalmente, la raíz más dolorosa, la ausencia de testigos. Las emociones necesitan ser vistas. No para ser juzgadas, sino para ser reconocidas. Si no hay alguien que te mire y diga te veo, la emoción se queda en la penumbra. Se organiza en secreto. Se vuelve un campo que actúa sin supervisión. Entender estas raíces no es una excusa. No es para justificar reacciones dañinas. Es para desactivar la culpa que te paraliza. Saber por qué algo existe te da una palanca para moverlo. Si tu campo es el resultado de un termostato biológico, una historia familiar, una economía de atención y una falta de lenguaje, entonces las intervenciones son múltiples. Ajustar el termostato, reescribir la narrativa, recuperar tiempo, nombrar lo que pasa. No hay una sola raíz que explique todo. Hay un entramado. Y ese entramado es lo que sostiene el campo. Si quieres cambiar el campo, no basta con atacar una rama. Hay que mirar la red. Cierra los ojos un momento. Imagina las raíces de un árbol. Algunas son profundas, otras superficiales. Algunas se entrelazan con las raíces de otros árboles. No puedes arrancarlas de un tirón sin dañar el árbol. Pero puedes observarlas. Puedes regar donde falta agua. Puedes podar lo que sobra. Puedes crear condiciones para que el árbol crezca distinto. La pregunta que queda es práctica. ¿Qué parte de esa red puedes tocar hoy? No para arreglarlo todo, sino para empezar a cambiar la dirección del campo. Hasta ahora te he pedido que mires el campo, que nombres las raíces, que sientas el cuerpo. Eso es necesario. Pero no es suficiente. Aquí viene el giro, lo que crees que te define no es lo que te determina por completo. Hay una diferencia entre ser afectado por un campo y ser su autor. Imagina que estás en una habitación con una radio encendida. La música llena el espacio. A veces te gusta la canción. A veces te molesta. Puedes apagar la radio. O puedes aprender a cambiar la emisora. La mayoría de nosotros vivimos creyendo que la radio somos nosotros. Y no es así. Eres quien puede elegir el dial. La verdad incómoda es esta: no puedes controlar todas las emociones que te atraviesan, pero sí puedes elegir qué hacer con ellas una vez que aparecen. No es una promesa fácil. No es un mandato moral. Es una constatación práctica. Si reconoces que una emoción es una señal,
no una sentencia, recuperas margen de maniobra. Piensa en la ira. La sientes como una ola que te empuja. La narrativa habitual dice, si me enojo, soy así. El giro propone otra lectura, la ira me informa de un límite, de una herida, de una expectativa incumplida. La emoción te da datos. No te da instrucciones. Tú decides si actúas como la ola o si la usas para entender qué está pasando debajo del agua. Hay una segunda verdad que suele sorprender, las emociones pierden intensidad cuando las miras sin intentar cambiarlas. No es magia. Es neurofisiología y sentido común. Cuando dejas de pelear con lo que sientes, la energía deja de alimentarse de la resistencia. La resistencia es combustible. La aceptación curiosa es disipación. No confundas aceptación con resignación. Aceptar no significa que te quedes inmóvil. Aceptar es reconocer la temperatura del agua antes de decidir si te metes o no. Es medir. Es elegir con más información. Otro giro, tu campo no es solo interno, es relacional. Lo que emites modifica a otros, sí, pero también lo que otros emiten te modifica a ti. No eres una isla. Eso puede sonar desalentador, pero tiene una ventaja práctica. Si no puedes cambiar a la otra persona, puedes cambiar tu respuesta. Y ese cambio altera el campo compartido. Es una palanca pequeña, pero real. Imagina una mesa donde dos personas discuten. Si ambos elevan el tono, la discusión escala. Si uno baja la voz, la tensión cambia de dirección. No siempre funciona. No siempre es suficiente. Pero es una intervención posible. No es manipulación, es responsabilidad. Aquí viene la parte más liberadora, la identidad que te sostiene el campo no es fija. Las historias que te cuentas sobre quién eres, el que siempre se retrae, el que siempre explota, el que nunca termina lo que empieza, son narrativas útiles en su momento, pero no son la biografía completa. Puedes reescribir capítulos. No con frases bonitas, sino con actos repetidos que cambian la química del cuerpo y la memoria del sistema nervioso. No te pido que finjas. Te pido que experimentes. Que pruebes pequeñas variaciones en tu comportamiento y observes qué ocurre. Habla menos para defenderte. Escucha más para entender. Respira antes de responder. Sal de la habitación cuando sientas que vas a decir algo que luego lamentarás. Son gestos simples. Repetidos, transforman el campo. El giro también implica aceptar la incomodidad del proceso. Cambiar un campo no es como cambiar de ropa. Es como cambiar la orientación de una casa, requiere tiempo, trabajo y a veces rehacer cimientos. Habrá retrocesos. Habrá días en que todo parezca igual. Eso no significa que no estés avanzando. El progreso en este terreno es acumulativo y silencioso. Hay una técnica práctica que ilustra el giro, la distancia deliberada. Cuando una emoción intensa aparece, crea un espacio entre el impulso y la acción. No para reprimir, sino para observar. Pregúntate, ¿qué me está diciendo esto? ¿Qué necesito ahora? ¿Qué historia antigua se activa? Esa pausa no es pasividad. Es una intervención estratégica. Otro gesto, nombrar la emoción en voz alta, sin dramatizarla. Esto es vergüenza. Esto es cansancio. La palabra reduce la carga. La palabra convierte la experiencia en objeto de estudio, no en juez. Es un acto de civilidad contigo mismo. El giro también te invita a cambiar la relación con la culpa. La culpa suele presentarse como un fiscal interno que exige castigo. Pero la culpa puede transformarse en una brújula, te indica dónde hubo un desajuste entre tus valores y tus actos. Si la usas así, te sirve. Si la usas para castigarte, te paraliza. La diferencia está en la respuesta que eliges. Finalmente, el giro es una invitación a la experimentación ética. No se trata de manipular a otros para que te traten mejor. Se trata de probar maneras de estar que respeten tus límites y los de los demás. Se trata de aprender a emitir un campo que, aunque imperfecto, sea más transparente y menos reactivo. No es un cambio instantáneo. No es una promesa de felicidad. Es una promesa más modesta y más honesta. Si miras el campo con claridad, puedes empezar a dirigirlo. No siempre hacia lo que quieres, pero sí hacia lo que necesitas. Respira. Mira alrededor. ¿Qué pequeño gesto podrías intentar ahora mismo para cambiar la frecuencia que emites? No lo conviertas en una tarea. Hazlo como un experimento. Observa. Ajusta. Repite. El giro no borra la historia. La integra. No elimina el dolor. Lo hace más habitable.
Y, con el tiempo, el campo que antes te limitaba puede convertirse en un instrumento, una forma de relacionarte con el mundo que, aunque imperfecta, te permite elegir con más claridad. No voy a darte una lista de pasos rápidos. No porque no funcionen, sino porque las listas suelen convertir la práctica en un checklist y el campo emocional no responde a casillas marcadas. Lo que sigue es otra cosa, una manera de mirar y de actuar que, con repetición, cambia la dirección del campo. Es práctica, concreta y humilde. Requiere tiempo. Requiere que falles y vuelvas a intentar. Empieza por lo mínimo que altera la química del día. No un gran proyecto. Un gesto pequeño que puedas repetir. Por ejemplo, cuando notes una emoción intensa, detente un segundo y respira con intención. No una respiración automática. 3 respiraciones largas, con la exhalación un poco más larga que la inhalación. Eso baja el volumen del sistema nervioso. No lo arregla todo, pero crea un espacio donde puedes elegir. Hazlo como un experimento. No te digas debo hacerlo siempre. Dilo así, voy a probar esto ahora y ver qué pasa. La palabra probar quita la carga moral. Te permite observar sin exigencia. Observa que cambia en tu cuerpo. Observa que cambia en la conversación. Observa si la emoción pierde fuerza o si vuelve con más claridad. Otro gesto, nombra la emoción en voz baja. No para dramatizarla, sino para darle forma. Esto es rabia. Esto es miedo. La palabra actúa como un canal. Reduce la energía que la emoción necesita para sostenerse. No es terapia de alta intensidad. Es una técnica práctica que puedes usar en la cocina, en el coche, en una reunión. La palabra no te hace débil. Te hace más claro. Cambia la relación con la acción inmediata. Cuando sientas el impulso de responder de forma automática, cerrarte, atacar, huir, practica la distancia deliberada. No es evasión. Es una pausa estratégica. Sal de la habitación si hace falta. Camina 5 minutos. Mueve el cuerpo. El movimiento cambia la química. La pausa te permite elegir una respuesta que no sea solo reacción. Trabaja con límites sencillos y visibles. No como una barrera rígida, sino como una señal clara para ti y para los demás. Un límite puede ser, no hablo de esto ahora o necesito 20 minutos para ordenar mis ideas. Dilo con calma. No lo expliques en exceso. Un límite bien puesto reduce la fricción y protege tu campo sin aislarte. Es una forma de responsabilidad hacia ti y hacia la relación. Practica la curiosidad dirigida. Cuando una emoción aparece, pregúntate con honestidad, ¿qué necesito ahora? No qué debería hacer sino qué necesito. A veces la respuesta es dormir. A veces es hablar. A veces es silencio. La curiosidad no es indulgencia. Es información. Te permite transformar la emoción en dato útil. Revisa tus rituales de entrada y salida del día. Lo que haces al comenzar y al terminar marca el tono del campo. Un ritual no tiene que ser solemne. Puede ser tan simple como 5 minutos de respiración al despertar y una caminata corta al terminar la jornada. Estos gestos crean bordes que ayudan a que las emociones no se filtren sin control entre roles y espacios. Cuida el lenguaje que usas contigo mismo. La autocrítica constante alimenta campos densos. Cambiar el tono interno no es autoengaño, es práctica de precisión. En lugar de soy así, prueba con esto ocurre ahora. La diferencia es sutil, pero cambia la narrativa que sostiene el campo. Menos acusación. Más observación. Busca testigos. No tienes que resolverlo todo en soledad. Hablar con alguien que te escuche sin intentar arreglarte es un acto radical. No pidas soluciones. Pide presencia. La presencia ajena reduce la necesidad de sostener el campo en secreto. Si no tienes a quien hablar, escribe. La escritura es un testigo que no juzga y que ayuda a ordenar la energía. Haz experimentos relacionales. Si tu campo suele cerrar la intimidad, prueba a compartir una pequeña verdad con alguien de confianza. No la más grande. Una verdad pequeña, honesta. Observa la respuesta. Muchas veces la otra persona no reacciona como temías. A veces sí. Ambas cosas son información. Cada experimento reescribe la memoria relacional, con el tiempo, cambia el campo. Cuida la economía de atención. Decide conscientemente dónde pones tu energía. No todo merece tu campo.
No todo merece tu reacción. Filtra. Eso no es indiferencia, es priorización. Si tu saldo emocional está bajo, reserva para lo que importa. Aprender a decir no es una práctica que protege el campo y lo hace más coherente. Integra prácticas corporales regulares. Movimiento, sueño, alimentación que te sostenga. No como recetas milagro, sino como condiciones básicas. El cuerpo es el terreno donde el campo se forma. Si el terreno está descuidado, cualquier intervención será más difícil. Pequeños hábitos sostenidos hacen que el campo sea menos volátil. Acepta la lentitud del cambio. Habrá días en que todo parezca igual. Habrá retrocesos. No son fracasos definitivos, son parte del proceso. Lo que cuenta es la repetición. Un gesto repetido, aunque pequeño, cambia la memoria del sistema nervioso. Con el tiempo, la ruta preferida se desgasta y aparece otra. Finalmente, mantén la ética del experimento, no uses estas prácticas para manipular a otros. Úsalas para ser más claro contigo y con quienes te rodean. La intención importa. Si tu intención es controlar, el campo seguirá siendo reactivo. Si tu intención es honestidad y cuidado, el campo se vuelve más habitable. No prometo que todo será más fácil. Prometo que, si practicas con paciencia, el campo que emites dejará de ser una fuerza que te sorprende. Se volverá una herramienta imperfecta, sí, pero manejable. Y eso cambia la vida cotidiana de formas que no siempre se ven de inmediato, pero que se sienten: menos reactividad, más claridad, más capacidad para elegir. Respira. Mira tu mano. Siente el pulso. El cambio empieza en gestos pequeños y repetidos. No en grandes discursos. No en fórmulas. En actos sencillos que, con el tiempo, reorientan el campo. Has caminado por este terreno conmigo. Has mirado la olla, el faro, la radio. Has nombrado raíces y probado pequeñas variaciones. Ahora toca cerrar sin cerrar de golpe. Cerrar como quien deja una puerta entreabierta, suficiente para que entre aire, no tanto como para que todo se desordene. No quiero prometerte una transformación espectacular. No porque no sea posible, sino porque las transformaciones que perduran suelen ser discretas. Llegan en forma de días que se sienten un poco menos pesados. Llegan en conversaciones que no terminan en heridas. Llegan en la capacidad de volver a intentarlo después de fallar. Eso es lo que cuenta. Eso es lo que cambia la textura de tu campo. Recuerda algo sencillo: la coherencia vence a la intensidad. Un gesto repetido, aunque pequeño, tiene más poder que una decisión grandiosa seguida de abandono. La coherencia reescribe la memoria del cuerpo. La intensidad sin continuidad se disipa. Por eso te pedí que experimentes, que repitas, que midas sin juzgar. Porque el campo se transforma con tiempo y con actos modestos. Hay una ética mínima que te propongo llevar contigo. No es una regla moral elevada. Es una práctica de cuidado: observa sin castigar, actúa sin violencia, pide presencia sin exigir soluciones, respira antes de decidir. Si haces eso, aunque sea a ratos, tu campo empezará a responder de otra manera. No será perfecto. No tiene que serlo. La vida te seguirá poniendo en situaciones que activan viejas rutas. Eso es inevitable. Lo que cambia es tu relación con esas rutas. Antes eran autopistas por las que circulabas sin pensar. Ahora puedes ver los desvíos. Puedes elegir tomar otro camino. A veces volverás a la autopista. No te sorprendas. No te condenes. Aprende la lección y vuelve a intentar. Hay algo que quiero que te lleves y que no es técnico: la posibilidad de ser más amable contigo. No como un gesto blando, sino como una estrategia práctica. La dureza contigo mismo alimenta campos densos. La amabilidad, bien entendida, es una forma de disciplina. Te permite sostener la práctica sin que el juicio te queme. Es una disciplina que no exige heroísmo, solo constancia. También quiero que recuerdes la importancia de los testigos. No subestimes el poder de ser visto. Busca personas que te miren sin prisa. No para que te arreglen, sino para que te acompañen. La presencia ajena no sustituye tu trabajo interior, pero lo hace más llevadero. Si no tienes a quien acudir, escribe. Si no puedes escribir, habla con tu reflejo en el espejo. Lo que importa es que la emoción deje de ser un secreto. Antes de terminar, una advertencia:
No uses estas ideas para construir una versión pulida de ti que solo funcione en público. No se trata de aprender a parecer tranquilo. Se trata de aprender a ser más honesto. La honestidad no siempre es elegante. A veces es torpe. A veces duele. Pero es la única vía para que el campo que emites sea auténtico y, por tanto, útil. La última imagen que quiero dejarte es la de un jardín. No un jardín perfecto. Un jardín con maleza, con plantas que florecen en distintas estaciones, con tierra que a veces se seca y otras se empapa. Tú eres el jardinero. No puedes controlar el clima. No puedes evitar todas las plagas. Pero puedes elegir qué plantar, cuándo regar, qué podar. Puedes aprender a leer la tierra. Puedes aceptar que algunas plantas tardan años en dar fruto. Y puedes disfrutar, de vez en cuando, de una flor inesperada. Si te parece útil, vuelve a este vídeo dentro de un mes. No para comprobar si eres otra persona, sino para ver qué pequeños gestos has repetido. Observa sin juzgar. Mide sin exigir. Celebra lo que haya cambiado, por mínimo que sea. La acumulación de actos humildes es la única alquimia que conozco que funciona en la vida real. No te pido que te conviertas en alguien que no eres. Te pido que te conviertas en la versión más honesta de ti mismo. Esa versión no es más ligera ni más perfecta. Es más clara. Y la claridad, con el tiempo, cambia el campo. Hay una frase que me gusta y que no es mía: no puedes detener las olas, pero puedes aprender a surfear. No la uses como consigna. Úsala como recordatorio práctico. No controlas todo lo que te atraviesa, pero sí puedes aprender a moverte con menos daño y más intención. Cierra los ojos un momento. Respira. Siente el cuerpo. ¿Qué ha cambiado desde que empezaste a escuchar? ¿Qué gesto pequeño puedes repetir ahora mismo? No lo conviertas en una tarea. Hazlo como quien prueba una herramienta nueva. Observa. Ajusta. Repite. La vida no es una serie de pruebas que debes pasar. Es un campo que puedes aprender a habitar con más honestidad. No te prometo que será cómodo. Te prometo que será más tuyo. Silencio. Una frase para llevar: cuando entiendes el campo que emites, dejas de ser sorprendido por tus propias tormentas.